Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Muchísimas voces de muchos lados han aparecido por estos días cuestionando el impacto que genera el cierre de estaciones de metro, el retraso, el desorden que han generado, el vandalismo, la evasión masiva, protestas en el metro de Santiago y liderado principalmente por estudiantes, pero lo que ha generado más molestia, si quiere, o estupefacciones, es la violencia. No es la protesta, porque las protestas son propias de los estudiantes, no son nuevas. Desde el gobierno de Ibáñez, que uno tiene recuerdo ya el caso de la revolución de la Chaucha, que se subieron arriba de los tranvías y los desconectaban. Eso era un gran vandalismo en ese momento, pero qué distinto es a quemar cosas, qué distinto es a romper rejas, qué distinto es... Bueno, entonces también a fines de los años 40 también daban vuelta a buses. Esto no es nuevo, pero no porque no sea nuevo no va a ser impresionante que la racionalidad lleve a alguien a protestar por algo tan válido como es el valor del pasaje a generar violencia, ¿no? Bueno, esto es lo que ha producido esta alza de tarifas del transporte, protestas que han provocado cierres en estaciones, molestias reales a gente que llega tarde a lugares, gente humilde que tiene que viajar 1 hora y media a su casa y que su estación está cerrada, por ejemplo. Se cierran los accesos, se controlan ellos, se restringen. Además de la presencia de carabineros en la zona de los torniquetes, andenes, han golpeado a algunos manifestantes, a algunos funcionarios de metro, como si ellos hubieran cambiado las tarifas. Bueno, y aunque no hubieran cambiado ellos, tampoco ameritaría que les pegaran. Pero en fin, es la verdad que es bien irracional todo lo que estamos viendo y da la impresión de que a ratos se va de las manos. Esto principalmente ocurrió en línea 1 y 5. Es por esto que la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, confirmó el fortalecimiento de la presencia de carabineros en Metro de Santiago luego de 2 jornadas de evasiones e incidentes en el tren capitalino. Ante las evasiones masivas que se han registrado en el Metro de Santiago, la ministra de Transporte, Gloria Huth, enfatizó que es necesario volver al orden y sentenció que la acción inmediata que tomarán es controlar la evasión y que los efectos a quienes se les sorprenda evadiendo serán los mismos que hay en general las multas en otros lugares o en otros sectores del sistema de transporte público. De todas maneras, se va a revisar probablemente el sistema tarifario que se ha impuesto porque es perfectamente probable que se pueda mejorar, cambiar. Nadie ha dicho que lo que hizo el gobierno sea una modificación tarifaria perfecta, que no sea revisable, que haya sido acorde a las necesidades. Eso no está en duda, eso nadie lo duda, que eventualmente se puede haber equivocado el panel de expertos y que haya que echar pie atrás si fuese necesario. Esto se trata de una defensa de una medida o no del gobierno. Se trata de que cuando uno tiene derecho a protestar, lo tiene. Derecho a destruir y a la violencia no lo tiene nadie. Así que separar las cosas porque a veces se tienden a confundir. Vamos a la pantalla. Y en la pantalla está la pregunta del día. ¿Es necesario un fiscal exclusivo que investigue la violencia dentro del Instituto Nacional? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Esta es la pregunta planteada. Nosotros nos vamos a la mesa con un tema que es totalmente distinto y tiene que ver con una noticia que vimos hace unos días, que es la compra de la multinacional, internacional, gigantesca Uber de una impresionante startup chileno que ha dado mucho que hablar en el último año, que es el famoso Corner Shop, ¿no es así? Y se ha comprado una cifra que es cercana a la valoración de los $1.000 millones, un poco menos, porque son 450 millones por el 51%. No da los 1.000, pero cerca de los 1.000, que es una cifra impresionante. Diego Pardo es director de Espacio Público, director del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Diego, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Si se concreta, porque la vez pasada cuando Walmart quiso comprar Corner Shop se cayó justamente porque los reguladores de México, no los chilenos, no le permitieron a Walmart hacer esa compra. Corner Shop opera en otros países, no solo en Chile. ¿Ves riesgo en esta operación de Uber? Yo lo vería, yo creo que es interesante mirarlo comparativamente. Yo veo el ambiente de negocio en Chile muy optimista respecto de las autorizaciones, y a mí me cuesta ver de dónde viene tanto optimismo. Y déjame ponerlo en los siguientes términos. La operación anterior, a mi modo de ver, tenía desde varios puntos de vista, era más sencilla que esta. ¿Sí? La operación anterior entre Walmart y Corner Shop era una operación de integración vertical.
donde de alguna manera Walmart compraba una sociedad que estaba entre medio del consumidor y ellos. Entonces era vertical. En términos generales, las operaciones verticales son más pacíficas que las operaciones horizontales. Las operaciones horizontales donde tú te compras un competidor o alguien que total o parcialmente o potencialmente puede competir contigo. Las operaciones horizontales siempre de alguna manera tienen el efecto de restringir la competencia. Las operaciones verticales no es tan claro que lo hagan. Entonces esta, desde ese lado, es más, pareciera ser más conflictiva que la otra porque al menos una parte de Uber, la parte de Uber Eats, tiene una superposición bastante clara con lo que hace Corner Shop, al menos potencial. Digamos. Sí, porque uno lleva comidas de restaurantes, el Uber Eats, y Corner Shop lleva productos del retail. Eso es más o menos cierto, porque Corner Shop también lleva algunas cosas de algunos restaurantes, y Uber Eats había probado con el reparto de algunos supermercados un tiempo, entonces... No, y si no se han colisionado todavía es cosa de tiempo, claro. Entonces ese es un tema, digamos, o sea, las fusiones verticales tienden a ser menos problemáticas que las horizontales. Sí, es como te lo pregunto aquí, como leo en esto, no soy experto, pero las horizontales son más profundas, tengo la impresión yo, porque... ¿Las verticales? Las verticales, porque se toman las distintas áreas de un negocio y lo conocen completo y lo dominan y ellos mismos ponen los incentivos. En cambio, cuando es horizontal, efectivamente toma más porción del mercado, pero también permite que siga habiendo otros competidores eventualmente. Y ahí puedes regular tú, como en otros mercados, hasta dónde puedes... Sí, esto es una regla súper general. Mira, imagínate que tú tuvieras 3 competidores agua arriba, 3 competidores agua abajo. Una fusión vertical te deja con 3 competidores agua arriba, 3 competidores agua abajo. Una fusión horizontal agua abajo te dejaría 3 competidores agua arriba, 2 competidores agua abajo. Elimina siempre un competidor en las fusiones horizontales. Entonces, por eso tienden a verse como más problemáticas que la otra. Luego, después, cuando uno analiza las cosas con detalle, puede ser que las cosas se decanten hacia un lado o hacia el otro. Pero hay otro antecedente adicional. Cuando la Fiscalía Nacional Económica chilena aprobó esta operación, o sea, la aprobó con ciertas medidas. La de Walmart, la primera. La de Walmart. Uno de los argumentos que señalaron es que precisamente podía haber otras aplicaciones que mitigaran el riesgo de que Corner Shop se transformara en un impedimento para que entraran otros competidores. O sea, el miedo, el posible riesgo que se está evaluando es que Walmart utilizara Corner Shop como una manera de excluir a sus competidores. Entonces, lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica chilena fue: hay varios más que pueden ocupar el espacio de Corner Shop. Hay más competidores de Walmart. Aguas abajo. Hay más plataformas que pueden tomar el espacio de Corner. Sí, pero eventualmente Walmart, en esa fusión, esa compra que fracasó, Walmart le podría cerrar el espacio a otros competidores de Corner Shop y decir: a mis locales de Walmart entra solo Corner Shop. Efectivamente. Eso sí que era complicado para la competencia. Eso, o sea, los riesgos que ambos los evaluó la Fiscalía Nacional Económica y entendió que por ambos lados de la plataforma, las plataformas son mercados de doble entrada, por así decirlo. Digamos, tú necesitas, el ejemplo más típico de la doble entrada es el que se utiliza, por ejemplo, con Uber, precisamente. Uber, en la medida que tiene más clientes, va a haber más taxis o vehículos interesados en participar en esa plataforma, y en la medida que haya más taxis o vehículos interesados en participar en la plataforma, también van a esperar menos los clientes, por lo tanto, digamos, las dos entradas funcionan juntas. Pero, bueno, uno de los puntos que consideró la Fiscalía Nacional Económica para autorizar la operación fue precisamente que había otras aplicaciones. Ahora está desapareciendo una. Entonces ese podría ser uno de los temas potencialmente problemáticos. Y el tercer tema potencialmente problemático que no estaba presente en Walmart es que Walmart es, si quieres, una empresa mucho más tradicional, donde el tratamiento de datos no es particularmente relevante. Obviamente todas las empresas hacen inteligencia de datos y tienen un departamento de inteligencia que se preocupa por conocer a sus consumidores, pero no al nivel que lo hace Uber. Entonces, el hecho de que Corner Shop y Uber puedan de alguna manera encontrar sinergia en los datos que toman de los consumidores, eso puede ser un problema para la competencia también. Entonces, yo no sé si es una... porque ser un gigante. Sí. O sea, Corner Shop se ha transformado en un mini gigante, no sé si tan mini, pero en el mercado chileno doméstico.
y Uber es mundial. Tienen manejos de mucha información, del consumo de las personas, de los comportamientos de las personas, pero el que sea grande este nuevo, si se aprueba, necesariamente va a afectar, por ejemplo, en los precios, que es lo que nos interesaría, por qué hacer competir a las compañías. Es que eso le agrega otra capa de complejidad, porque la fusión anterior, la fusión vertical con Walmart, era una fusión mucho más tradicional. Esta es una fusión más difícil de analizar. El tema del tratamiento de datos es complejo desde dos partes. O sea, el tema de lo que puede hacer esta nueva entidad, Cornershop Uber, con los datos que recauden de las dos partes, puede ser problemático por dos cosas. La primera es que en los mercados digitales parte del precio se paga con datos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si tú tienes alguna red social como Instagram o Facebook, ¿cuál es el precio que tú pagas por eso? Entregar probablemente mis datos, claro. Entonces, en esos mercados parte del precio se paga en datos. Entonces, analizar solamente los efectos de la fusión a partir del precio de venta, o sea, de la comisión que te van a cobrar por llevarte las mercaderías a tu casa, es un poco inapropiado para el tipo de negocio que estamos analizando. Requiere, digamos, una segunda mirada. Y por otro lado está la posibilidad de que simplemente haya sinergia en los datos que se utilizan para comprar en tiendas de conveniencia y en tiendas de restaurantes, y ambos datos juntos puedan ser de nuevo revendidos a terceros, y eso lo entregue una ventaja competitiva a esta nueva entidad que le permita, o sea, que de alguna manera fomente la integración en el mercado, y en el largo plazo te va a quedar sin competidores, salvo que solo haya firma integrada. Sí. Ahora, podría... Sí, perdón, digo. No, simplemente, o sea, tampoco quiero ser como alarmista, pero al menos en términos relativos... Ahí van a estar las complejidades del análisis. Sí, de por eso. No se sabe muy poco de cómo va a funcionar esta operación. Pero al menos en términos relativos, yo diría que esta es una operación más difícil que la anterior. Eventualmente, vamos a suponer el Uber tradicional, si se puede tradicional porque son empresas bastante nuevas, pero el Uber viejo, no el Uber Eats, que fue más nuevo, el Uber Taxi, el Uber transporte de personas. ¿Podría o habría algún impedimento a que la información del comportamiento de compras tradicional de Cornershop les sirva para aprovechar en este otro mercado que es el del transporte de personas, y que el día de mañana alguien pide un paquete de arroz a través de Cornershop y que le llegue solamente el pedido, por ejemplo, a aquellas personas que están inscritos como taxistas en Uber, y que les cierre la posibilidad a los freelancers que trabajan en Cornershop, por ejemplo? ¿Eso se evalúa? O sea, eso tiene que evaluarse, porque el tema de los tratamientos de datos es súper complejo. Y es, además, o sea, esa es una de las complejidades que tiene, cuáles son los efectos de competencia, pero el segundo... Pero son los datos para ir a competir a otro mercado, que es el del transporte de personas. Bueno, pero es que el tratamiento de datos hace que la definición del mercado relevante en los mercados tecnológicos sea súper difícil de definir, porque tú no sabes bien cuáles son las fronteras del mercado. Ese es un tema. Y el otro es que, por otro lado, las herramientas con las que tradicionalmente abordamos estos riesgos no son muy eficaces. El caso típico es el de la fusión de Facebook y WhatsApp. Hace algún tiempo atrás, la Unión Europea, cuando conoció esta fusión, la autorizó, le puso una medida, que es que Facebook y WhatsApp trataran sus datos separadamente, ¿sí? que no mezclaran, o sea, que no que hubiera una muralla china. Las empresas no respetaron la muralla china, la fusionaron y... Después, en una entrevista en Forbes, uno de los altos oficiales de WhatsApp decía que esa siempre fue su idea inicial desde un principio, y que sabían que el valor de juntar la información era muchísimo más alto que las multas que le podían poner. Entonces recibieron la medida conductual, la incumplieron, pagaron la multa y siguieron haciendo lo que querían hacer. Porque sabemos tan poco respecto de las consecuencias que tiene el tratamiento de datos, que incluso las multas que le podemos poner a las infracciones no se sabe muy bien cuánto tienen que ser para ser disuasivas. No es lo mismo que con los mercados tradicionales, donde tenemos alguna idea mejor de cómo funciona. ¿Qué es lo que viene hacia adelante en esta operación? Debiera, pues además con la complejidad que son empresas que, yo no sé si Uber tiene alguna oficina en Chile, puede tenerla, puede tenerla. No sé si paga algún impuesto en Chile. No sé si está inscrita en algún registro de industrias, de empresas en Chile. Entonces, una empresa que opera en Chile, pero bueno, es propia de la nueva economía, pero no
no está. De hecho, hay un proyecto de ley para poder cobrarle algo, ¿te fijas? Entonces, ¿puede la Fiscalía Nacional Económica levantar algún requerimiento a una empresa que está radicada en otro país del mundo? Claro que sí, es lo mismo que hizo el equivalente a la Fiscalía Nacional Económica mexicana cuando bajó la operación en México, y eso tuvo efectos regionales. Si esto no se aprobara en Chile, seguramente también tendría efectos regionales, porque esto no funciona si no es en una región completa. Ahora, habiendo levantado los riesgos relativos, o sea, simplemente mi punto es que esta operación es más riesgosa que la otra, lo normal es que todas las operaciones se aprueben. O sea, se aprueban el 85% de las operaciones que conoce la Fiscalía Nacional Económica, se aprueban sin medida. Después hay otro porcentaje que se aprueba sin medida, y esas medidas normalmente son medidas de bien baja intensidad. Entonces, lo normal es que se debiera aprobar. Ahora, digamos, desde mi perspectiva, es más complejo que el otro. En términos de qué es lo que viene, ahora viene una investigación de la Fiscalía Nacional Económica. Esta es una investigación que en promedio toma como 2 meses. ¿Es de oficio o alguien tiene que pedirla? No. Esta operación está dentro de los umbrales para hacerla obligatoria. O sea, tiene que notificar Cornershop de su... ¿Por el tamaño? Sí, por el tamaño de la operación tienen que notificar, y entiendo que ya lo hicieron, de la operación a la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica va a pedir antecedentes y va a estudiar la operación en una primera fase. En esta primera fase tiene como un análisis preliminar con unos plazos más o menos acotados, y si no lo encuentra suficiente va a una segunda fase. Y después de esta segunda fase puede decidir aprobar la operación pura y simplemente. O se va a hacer al Tribunal de Libre Competencia eventualmente. Pedir medidas o rechazarla. Y solo si la rechaza se puede ir al Tribunal de la Libre Competencia. O sea que eso pasa una pura vez. Interesante entender cuáles son, lo que nos hace Diego Pardo aquí es explicarnos cuáles son los derroteros que puede tomar esta operación desde el punto de vista legal y la libre competencia, que es lo que tú haces como director del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Diego, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, bueno, más bien les quiero invitar a que nos vamos a la pausa con la pregunta que les planteamos: si crees que es necesario un fiscal exclusivo que investigue la violencia dentro del Instituto Nacional, sí o no, puede votar en nuestro fanpage. A la vuelta seguimos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública y hoy se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados en general el proyecto que incluye a jóvenes desde los 16 años de edad para control de identidad. Eso tiene un montón de matices, hay que evaluarlo, qué tiene de positivo, qué tiene de negativo, qué efecto puede tener. ¿Es eficiente una medida como esta? ¿Va a lograr algo? Dejemos que los expertos nos expliquen, nos cuenten y debatan. Está con nosotros Cristian Riego, abogado, académico de Derecho de la Universidad Diego Portales. Cristian, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Por favor. Y también nos acompaña Eduardo Vergara, que es director ejecutivo de la Fundación Chile 21. Eduardo, gracias por estar aquí también. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Primero, pensaba partir por otra parte, pero originalmente era de los 14. ¿No es cierto? Hacer una analogía desde donde El proyecto. El proyecto original era a partir de los 14 años el control de identidad, intentando el Ejecutivo de homologar lo que significa la responsabilidad penal de las personas, que es a partir de los 14 años, entonces decir, bueno, si somos responsables a partir de los 14, que se puede dar el control de identidad a los 14, pero en las indicaciones, en las discusiones, llega a aprobarse de 16 hacia arriba. ¿Ustedes ven algún matiz entre 14 y 16 años, Cristian? No, lo que pasa es que yo creo que este es un proyecto que no tiene ningún fundamento. Entonces me parece que pretender encontrarle alguna lógica a todo esto no se la veo, digamos. De partida se ha dicho que partir de los 14 tenía que ver con que la responsabilidad penal parte de los 14 años, lo cual es falso. Entre los 14 y los 18 años existe un régimen de responsabilidad penal atenuado, distinto al de los adultos, y por lo tanto pretender que ese sea el argumento para aplicar el mismo régimen de los adultos es absurdo, porque lo que la ley ha hecho es aplicarle un régimen distinto al de los adultos, una de cuyas manifestaciones sería esta. ¿A ti qué te parece, Eduardo? Primero que todo, creo que lo que sucedió en la Cámara de Diputados es de cierta manera validar un modelo de seguridad que fracasó.
los resultados del Ministerio Público, del Índice de Paz Ciudadana o lo mismo que nos dicen Carabineros y la Policía de Investigaciones, es que estas propuestas que no tienen ningún sustento en evidencia, que van en contra de toda la visión de los expertos que de manera transversal han dicho que es una mala idea. Incluso la UNICEF nos recuerda que esto es retroceder 30 años en protección de la infancia. Aprobar una política como esta, de cierta manera, es validar el resultado que vemos en las malas cifras de seguridad que tenemos hoy en día. La diferencia entre los 14 y los 16 años a mí me parece absolutamente irrelevante. Los 14 años era una bandera de batalla que el gobierno quería ganar, porque el proyecto lo habían presentado de una manera original desde ese punto de vista. Pero la vulneración de la infancia ocurre igual, la mala gestión de las policías, porque ahora más encima los estamos obligando a salir a la calle a perseguir y controlar menores de edad, aparte que ya no pueden hacer bien su trabajo de seguridad, me parece de una brutalidad tremenda. Pero por sobre todo lo que más preocupa es que no hemos visto un gobierno que siquiera ha hecho un plan nacional de seguridad pública a casi 2 años del inicio de su mandato y nos sale con propuestas que están incluso fuera del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública y que por sobre todo, Matías, lo preocupante es que la evidencia muestra que van a generar mayor violencia e incluso mayor desconfianza desde los jóvenes hacia las policías. ¿Mayor violencia creen ustedes que va a haber con control de identidad? A ver, yo creo que sí, pero incluso si yo no me pongo en esa hipótesis, supongamos que a mí no me interesa la suerte de los jóvenes o de las personas que son objeto de control de identidad y que a mí solo me interesa el problema del control del crimen. Esta política de los controles de identidad que partió con una ley el año 2016, aprobada con bastante amplitud política, primero, los distintos gobiernos se han negado a entregar las cifras necesarias para evaluar su resultado. Nosotros en la Universidad de Portales tuvimos que demandar al Ministerio del Interior y a Carabineros para que cumplieran con la norma que en la propia ley establecía la necesidad de producir cifras, cosa que nunca se había hecho. Producto de una sentencia en que tuvimos que llegar a la Corte Suprema, nos entregaron las cifras. Y esas cifras que tenemos hoy día, lo que muestran es que en realidad el control de identidad produce el mismo efecto que producía antes el control tradicional, que requería indicios, ¿cierto? Antes se producían aproximadamente 2 millones de control con indicios. Hoy día se producen más de 4 millones de controles sin indicios. Y el resultado final... Sin indicios, expliquemos que hay que tener un indicio para poder pedir. Que se puede tener hoy día cualquiera sin ninguna causa. Y hoy día se detiene más del doble de gente que se la detenía antes. Sin embargo, el resultado final es que hay el mismo número de detenidos y el mismo número de personas entregadas a los fiscales para efectos de ser procesados. Ahora, ¿por qué esto? Esto lo podemos descubrir gracias a que demandamos al gobierno, a los dos gobiernos, la verdad, no a este solo. Y esto que nosotros descubrimos cuando lo aplicamos a los jóvenes, descubrimos que en el caso de los jóvenes, la tasa de eficacia de estos controles es aún más baja que en el caso de los adultos. O sea, si ya es una mala idea salir a controlar a los adultos porque es menos eficaz que lo que hacíamos antes, queremos ahora hacerlo respecto de los jóvenes para perder aún más eficacia respecto. Eso es si a mí no me interesan los derechos de los jóvenes. Por supuesto que si a mí me interesan los derechos de los jóvenes, ¿cierto? Aquí esto va a generar enormes problemas porque las interacciones entre la policía y los jóvenes, por lo menos un porcentaje relevante, suele ser problemática. Suelen producirse irritaciones mutuas, sí. Falta de pérdida de respeto por parte de los jóvenes hacia Carabineros, exceso respecto de Carabineros, disputas, y eso genera a veces violencia, genera la comisión de otros delitos, entre otras cosas. Otra cosa que va a producir, se ha estudiado comparativamente que acosar a los jóvenes con demasiados controles de este tipo, sobrecontrolar es un problema, porque hace que poblaciones que ya están estigmatizadas, que están como quien dice en el límite entre, como quien dice, comportarse bien o pasarse al campo del delito, estigmatizarla reafirma las carreras criminales. Hace que estos jóvenes digan, bueno, si me tratan como criminal, me voy a comportar como tal. Todas esas son evidencias que están por escrito, que están comprobadas en estudios internacionales. Absolutamente. Sí, existen. Cuando nos tocó ir a presentar a la Comisión de Seguridad Pública, pudimos mostrar algunas evidencias que existen particularmente de países como Francia, Alemania, incluso Estados Unidos. En Estados Unidos, Inglaterra son los ejemplos tal vez más brutales donde tú ves que el control preventivo de identidad no solo a menores de edad, sino que a la población general además era tremendamente discriminatorio. O sea, perseguía ciertas poblaciones y no tenía impacto
efecto alguno sobre el control del crimen, que eso es lo más preocupante. Pero déjame recoger el guante respecto a algo que se ha mencionado y que creo que es profundamente relevante y tiene que ver con el despliegue y la eficiencia policial. Porque si es que nos preocupamos solamente de un aspecto, solamente de una forma de ejercicio, preocupémonos de la labor policial, ya en Chile la labor de nuestros carabineros está absolutamente desactualizada. No solamente tenemos una obsesión mediática por llamar a estas rondas masivas que terminan con un 2% de eficacia, pero además tenemos a carabineros persiguiendo los delitos que son más fáciles de detener y que son particularmente, Matías, los delitos que cometen la gente que menos tiene a las personas que más tienen. Ya el control preventivo de identidad a la población general, que tocó aprobarlo mientras yo estaba en el gobierno, y yo también fui uno de los que traté de ser una voz disidente dentro del gobierno, sin mayor éxito, fui un fracaso rotundo, pero nos gustaría por lo menos que se evaluara qué es lo que ya ocurrió con el control preventivo de identidad a la población en general, antes de dar un paso de tanta irresponsabilidad, Matías, que lamentablemente nos da malos presagios respecto a la ya decadente confianza que existe en las policías, pero por sobre todo la ineficacia del modelo de seguridad que ha fracasado con la cifra que estamos viendo. ¿No opera, le pregunto a los dos, como persuasión? Es decir, que algunos jóvenes que sean infractores o jóvenes que anden prófugos, que sabemos que la cifra en personas en general es alta, pero en jóvenes habrá un porcentaje importante de andar en lugares donde haya posibilidades de delito, decir no, porque la gente que lo aprueba, no lo aprueban, no son todos unos ignorantes ni unas malas personas, tienen argumentos para operar. Sí, pero es un argumento político. Yo creo que en es un este caso, argumento político. Esto es demagogia. Aquí no hay ningún argumento sólido para sostener esto. Esto es la voluntad de una política que se ha degradado mucho en Chile, de aparecer haciendo algo que parece simpático a las personas que no tienen mayor información, pero la verdad es que sobre esto no hay fundamento. Y es más, como yo te mencionaba antes, los fundamentos cuantitativos se han ocultado. O sea, se ha hecho explícitamente, se ha tomado la decisión de no publicar los datos, lo cual es absolutamente sorprendente. En ninguna otra área de la política pública se podría hacer una cosa semejante. ¿Qué sentido puede tener eso? Y si uno mira el proyecto, no se han entregado datos que justifiquen la eficacia de esta política. Y esta política demagógica de los dos gobiernos por igual, tú participaste del anterior, ¿te parece que era la misma razón, la misma motivación, hacer algo que suene bien, aunque tú no tengas la convicción de que pueda resultar eficaz? A ver, creo que en términos generales, cuando hablamos y evaluamos las políticas de seguridad pública, hablemos desde el retorno de la democracia hasta el día de hoy, nos damos cuenta que el factor del efectismo y del cortoplacismo existe. ¿Y por qué existe? Porque el retorno fácil de dar un anuncio como este, que no tiene ningún sustento y que sabemos que no va a funcionar y que incluso no existen cifras que lo avalen, pero tú miras las encuestas de opinión y muchas personas están a favor. Entonces, cuando el gobierno actúa y traslada este mismo efectismo que le sirvió para salir electo y ahora lo usa como un tanque de oxígeno para gobernar, porque le sigue funcionando, es lo de más peligro, Matías. Pero creo que además hay un elemento transversal y central que tiene que ver con ¿quiénes estamos persiguiendo? No podemos permitir que la cárcel siga siendo una extensión de la pobreza. No podemos seguir viendo que los resultados de los operativos ya existentes y de los controles preventivos de identidad, como muy bien también lo ha demostrado la Universidad Diego Portales, ocurren en ciertos sectores y en otros no. A mí me gustaría, Matías, a modo de ejercicio solamente, ¿por qué no aplicamos los controles preventivos de identidad fuera de conciertos como el Lollapalooza o el sector financiero de Santiago y que se persigan órdenes de detención pendiente por no pago de pensión alimenticia, por temas financieros? Pero ¿por qué seguimos arrinconando a los pobres y usando a nuestras policías como frontera de control social y a ellos les caemos para hacerles control de identidad, para investigarlos, perseguirlos y encarcelarlos? Ustedes están en contra del control de identidad preventivo sin que haya razones aparentes, ¿no es cierto? Ese es, pero ¿cómo se haría normalmente para que Carabineros tuviera una posibilidad de que vea un caso en que tenga alguna sospecha de persona? Lo tiene, hoy día lo tiene. A ver, sí. Pero en menores de 18 años, Lo que que pasa pudieran pedirle la identidad, porque si no también le amarramos... controles a menores igual. No, si el control de identidad está permitido a menores de 18 años, Sí. pero con indicios. Con indicios. ¿Con indicios a partir de cuándo hoy día? A partir de los 14 años. Hoy día se puede. Exactamente. Sí, y se hace. No es Se que los puede y carabineros se tengan hace. las manos amarradas y que... No. Y lo que pasa, y lo que muestra es que la exigencia de los indicios es lo que le permite a Carabineros focalizar y ser más efectivo en la identificación. Es lo que yo decía. Antes, con 2 millones de controles con indicios, obteníamos
Ya. Digamos 50.000 detenidos. Hoy día con 4.800.000 sin indicios obtenemos los mismos 50.000 detenidos. O sea, estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, con mayor perturbación de los derechos individuales y con mayor desgaste de trabajo para Carabineros. Eso es todo lo que esta política consigue. Nada para dejar claro, nada No hay de esta un discusión. detenido adicional producto de esta política. No hay uno. De hecho, ha bajado. ¿De cuándo es esa cifra? Finalmente. La última cifra. No, esas que son tienes tú. cifras del Ministerio Público que nos recuerda, del mismo Ministerio Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito, cuando publican los datos de la detención. Es más, la diferencia es casi mínima, pero incluso hay menos detenciones que lo que existía antes y en delitos violentos, particularmente robo con violencia, incluso delitos relacionados con violaciones, etcétera. Hay bajas importantes Bueno, pero en las algunos detenciones, o sea, hay algunos menos pueden detenciones. sostener que hay menos detenciones porque esto puede ayudar a controlar la delincuencia. Bueno, pero la No, delincuencia, Gaudiano. si tú miras las cifras del índice de paz ciudadana, mira la cifra del Ministerio Público, mira la cifra de los mismos Carabineros, que igual procesa el Ministerio de Interior y cuando la junta, y te das cuenta que al contrario, no hay baja que justifique que esta acción se siga implementando. Es más, lo que nos muestra es que incluso en algunos casos la labor policial es menos eficiente, se vulneran más derechos y además nos encontramos con alzas crecientes, como lo hemos visto en el sector oriente, que acuérdate que en el 2018 bajaron sus delitos, comunas como Vitacura hasta el 29% de los delitos violentos, mientras que una comuna Pudahuel lo aumentó en un 29%. El año 2019 el boomerang del populismo se le devuelve y tenemos alza en hasta el 32% en robo con violencia en el sector oriente. Ese modelo no funciona, ese modelo fracasa y cuando los parlamentarios hoy día, descarada e irresponsablemente, que es algo absolutamente vergonzoso, aprobaron el control preventivo de identidad de menores de edad, lo que hacen es validar un modelo del gobierno que no solamente ha fracasado, sino que tenemos que entender que nos podemos seguir profundizando y tal vez con un mea culpa transversal, porque esto no ocurre de un año para otro ni en 4 años solamente, sino que es el acarreo de que hemos dejado de lado un tema tan importante como la seguridad pública y solamente hemos entregado respuestas que... Es transversal no solo en que este gobierno y el anterior, es transversal también en los votos. Hay votos de oposición que están apoyando eso ya es un una factor medida más como esta. vergonzoso. Claro, lo que pasa es que el apoyo de las encuestas es muy mayoritario. Tal como lo es, no sé, a reducir la jornada laboral de 40 horas o incluso a reducirla a 30 horas. Pero todos tenemos claro, yo no tomo posición sobre eso porque no conozco el tema, pero todos tenemos claro que reducir la jornada laboral es algo que tiene costo. Y que tenemos que analizarlo bien y tenemos que pensarlo y que tenemos que calcularlo. Sin embargo, en esta materia, esto sería como si alguien propusiera reducir la jornada laboral a 20 horas. Y todo el mundo quedara feliz y entonces todos los parlamentarios votaran a favor. Abiertamente, es algo que no tiene ningún sentido. ¿Te parece a ti abiertamente Sobre todo irresponsable esto? Una totalmente medida que irresponsable, tiene... porque además los recursos policiales son escasos. Exacto. Y que lo que nuestras policías tienen que hacer es salir ahí a investigar, cosa que hoy día no están haciendo con la eficacia necesaria, delitos más complejos, como por ejemplo son las bandas violentas que se organizan para cometer portonazos, asaltos, y que son los delitos que realmente ponen en peligro la vida de la población. Eso requiere recursos policiales que están hoy día siendo destinados a estas redadas masivas. Anoche estuvo Daniel Johnson sentado aquí de Paz Ciudadana y decía que muchos de las... y esto no tiene que ver con un gobierno u otro, sino que la tendencia es a perseguir, bajar el número de delitos, sino qué tipo de delitos. Entonces, bajar ojalá mucho... mechero, mucho asalto, robo así rápido, que se roban una negrita, un Super 8 en un supermercado, pero no ataques violentos porque esos son más cualitativos. Más difícil, Matías. Más difíciles. Hoy Lo día, interesante es bajar números, no qué tipo de delitos, aunque sean delitos más livianos los que se evitan. pero hay ¿Están de acuerdo cosas, ustedes? hay cosas que pasan de colada en este país. Hoy día también se aprobó en una comisión del Senado el programa STOP, ¿no es cierto? Seguir profundizando el STOP. El STOP es una copia de programas que ya se implementaron en Estados Unidos. Y la evidencia, ¿qué es lo que te demostró? Que tú empiezan a generar un incentivo, en el caso chilenos entre prefecturas, a que se vayan bajando los delitos. Porque en su momento el objetivo era salir a detener más personas, que es por ejemplo lo que pasó con la ley 20.000. Persigamos a más gente que está consumiendo en la vía pública, a más microtraficantes o a gente que está aportando droga, para abultar las cifras y decir cómo, por ejemplo, en el año 2012 se detuvieron 85.000 personas por ley de droga en Chile. Pero tú miras quiénes son esos detenidos y te das cuenta que la gran proporción de esos detenidos no son los grandes narcotraficantes, sino que son los eslabones más débiles de la cadena. Hoy en día, con un programa con STOP, el incentivo está puesto al otro lado, de que las prefecturas compitan quién tiene menos casos policiales, y lo que ocurre es que además esta misma encuesta que el señor Johnson dirige
nos recuerda que la denuncia ha bajado dramáticamente por una multiplicidad de factores. Esto no se explica solamente por la desconfianza, no se explica solamente porque hay una falta de credibilidad en los procesos, ni tampoco en el sistema judicial, etcétera, sino que esta multiplicidad de factores hace que al final del día exista además una cifra negra que no sabemos cuál es. Entonces el problema de la delincuencia en Chile podría ser incluso más dramático de lo que estamos viendo. Y creo que esos son los debates que deberíamos tener. ¿Qué están haciendo nuestras policías? El valor social de un carabinero en una comuna como Vitacura no es lo mismo al valor que tiene en una comuna como Pudahuel, porque además nos encontramos que cuando hablamos de desigualdad no solamente implican los factores de la seguridad pública, sino también los de la seguridad privada. Eduardo Vergara y Cristian Rego, les agradezco mucho por estar esta noche aquí en Vía Pública. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Inmobiliaria Imagina te invita a vivir una experiencia única en el showroom inmobiliario más grande de Latinoamérica, con lo último en arquitectura, diseño y decoración a nivel mundial. Está ubicado en Irarrázaval 1593 Ñuñoa. Conoce sus más de 30 proyectos con departamentos de 1, 2 y 3 de dormitorios y sé propietario con un dividendo desde los 270.000 pesos mensuales. Y tal como Marcelo, sé tú también un enamorado de Imagina. Nos vamos a la pantalla donde está la pregunta del día y tiene que ver con la posibilidad de un fiscal especial para los hechos ocurridos en el Instituto Nacional. El 33% cree que sí, el 67% cree que no, por un fiscal exclusivo que investigue esto. Vamos a nuestro portal de noticias. Admisión 2020, PSU se acerca ese día, revisa las fechas claves del proceso de admisión. Aquí tienes todos los detalles en esta noticia de nuestro portal de noticias. La temperatura en este momento en Santiago, los termómetros marcan 13, 14, 9. Mire usted, ayer estaban 2 dígitos, estoy casi seguro. Bueno, 9,8 grados. Está el cielo nublado en la región metropolitana. Para mañana y pasado, máxima probable de 20 grados. Cielo parcial para la región metropolitana y el viernes cielo despejado, pero una máxima de 26 grados. Revisemos qué ocurrirá en otras 2 regiones del país. Pues bien, Puerto Montt, región de los lagos, para mañana tiene lluvia, una máxima probable de 15 grados. Vicuña, región de Coquimbo, tendrá un cielo despejado y una máxima probable de 21 grados. Y un día como hoy, en 1972, la mítica banda de los Creedence, Creedence Clearwater Revival, anunciaba su separación. Fueron años de éxitos desde su formación en el 67, con John Fogerty a la cabeza de esta agrupación, pero el paso de los años deterioró las relaciones, como ha pasado en tantas y tantas bandas, ¿no? Miembros que al final no podían seguir conviviendo pese al éxito. Finalmente fracasó entonces en su último álbum, Mardi Gras. Terminó por agritar aún más la banda. Creedence es una de las agrupaciones más influyentes en la historia del rock, según los expertos. Grupo esencial en el cambio de década entre los 60 y los 70, así como en la recuperación de la identidad más también profunda y prístina del rock and roll. Con Have You Ever Seen the Rain, una de sus canciones más emblemáticas, despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.